Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al CIE por la invitación para compartir con ustedes y dar una pequeña plática sobre hablar de este sector que no es pequeño, sino que es de alguna forma, la mesa uno y la mesa 2 me parece que son temas bastante importantes y que de alguna manera yo no conozco tan a profundidad como tuve la oportunidad de conocer el día de hoy. Sin embargo, la parte de transporte, tanto como transporte como energía, pues somos de alguna forma quienes contribuimos más al calentamiento global y por supuesto al efecto que estamos teniendo el día de hoy en el clima. Entonces, en ese contexto yo les voy a platicar brevemente, digamos, una visión muy general de lo que se ha hecho de alguna manera a nivel país en términos de mitigación y adaptación de cambio climático, aunque la parte de adaptación está en camino, no es algo que ya está hecho o materializado hoy en día. Sin embargo, sí es importante tener como todo ese panorama general de lo que está sucediendo pues en el país. Entonces voy a iniciar, si me lo permiten, también como antecedente, que es algo que justo lo que acabo de comentar, en el país tenemos esta gráfica que indica en términos generales cómo están, que no es muy nueva, pero sin embargo no ha cambiado en gran sentido la parte de los principales precursores a las emisiones en el país en términos de gases de efecto invernadero. Y es de ahí donde estriba la necesidad muy particular, en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que es donde yo laboro, aunque es un centro de investigación, el IMT, pero pertenecemos como órganos concentrados a la misma SCT. En ese contexto, me voy un poquito a hablar de la parte de cómo representa o por qué era importante enfocarnos un poco al contexto interurbano, porque la mayor de las emisiones que se presentan en el país, pues como ustedes pueden ver las gráficas, están en términos generales centrados en el carretero, en el modo de transporte carretero. Y esto no es que sea malo, simplemente las políticas históricas que ha tenido el país pues han ido en ese sentido, ¿no? En el tendiente a construir infraestructura carretera y han olvidado de alguna forma los otros modos de transporte como el ferrocarril, que quizás es un poco menos contaminante y que se utilizan en otros países como en Europa, que se utiliza muchísimo más, incluyendo el marítimo, ¿no? El transporte de carga marítimo y de pasajeros. Pues bueno, en ese contexto, pues en nuestra realidad con respecto a la Norteamérica, Latinoamérica, pues es muy similar y en ese contexto es que estamos trabajando en ese sentido. De esta manera, la Estrategia Nacional de Cambio Climático última en el país, bueno, pues habla de tener una línea base de cómo los diferentes sectores, si todo continúa como está, cómo va a ir creciendo, ¿no? Y de alguna forma, si queremos abatir esa tendencia, ¿qué tendríamos que hacer? Y en ese sentido es lo que les quiero platicar, qué es lo que hemos hecho, porque al final del día la intención no es seguir como estamos, sino tratar de tener un crecimiento, como ya se ha dicho aquí, pues un crecimiento de alguna manera, un crecimiento verde, que aunque también no es claro para mí, pero sí me queda claro que es un crecimiento bajo en emisiones. En ese contexto, lo importante de la parte del transporte es que si ustedes ven, independientemente del potencial de calentamiento que establece el IPCC, pues de cualquier manera del año base, que en este caso es de la nueva estrategia de cambio climático y el programa especial de cambio climático, pues ha cambiado. Al final del día, si continuamos como vamos a seguir creciendo en cuestiones de emisiones. Seguimos siendo muy dependientes de energía. Entonces, en ese contexto, el panorama no se ve pues tan claro. ¿Cómo ligamos la parte de desarrollo, ¿no? Que es de alguna forma el focus de este seminario, ¿no? Cambio climático y desarrollo? Bueno, pues es que resulta que a partir de la entrada del libre comercio con América del Norte, en México, pues el crecimiento del Producto Interno Bruto pues ha sido muy significativo y en ese contexto el movimiento de las cargas en las carreteras en el país pues ha significado un impacto ambiental muchísimo más grande. En ese entendido, podemos ver en la gráfica cómo en los últimos años, que casi no se ve, bueno, pues más que la línea de tendencia, cómo ha crecido la carga en el país y cómo es la participación por modos de transporte que no se ve. Bueno, pues el pastelito más grande, bueno, pues estamos hablando que es el autotransporte carretero en el país. En ese contexto habría que trabajar para mitigarlo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué se ha hecho?
Bueno, a nivel internacional hay muchos documentos. Yo particularmente trabajo mucho con la Asociación Mundial de Carreteras y hemos desarrollado documentos importantes en términos de clasificar las medidas de mitigación para el transporte. Y básicamente hemos hablado de cuestiones de comportamiento humano. Y cuando hablamos de cuestiones de comportamiento humano, aquí entra un poco lo que comentaba Bernardo, en el sentido de quizás tener un tipo de movilidad un poco más activa, ciclovías, vías peatonales, etcétera, que es un poco más el entorno urbano, pero también la forma de pensar en cómo nos tenemos que transportar o cómo debemos de transportarnos. La parte de medidas del tipo fiscal, bueno, pues la parte en ese contexto, pues los expertos en el tema, pues en Londres, por ejemplo, han establecido impuestos a la congestión en el centro de la ciudad, pero sin embargo, pues Londres sigue congestionado. Al final del día no funciona, la gente lo puede pagar y lo paga y punto. Igual ha pasado con los impuestos al combustible, pueden pagar el combustible más el impuesto y bueno, pues no sigue ayudando la política, pero al final del día son el tipo de medidas fiscales que se han implementado en el mundo. La parte de tecnologías para los vehículos, pues tienen que ver con el retrofit, con la implementación de normas de ecoeficiencia en los vehículos, para el autotransporte de carga y también para los vehículos ligeros, por supuesto. La parte de la demanda y administración del tránsito, que tiene que ver un poco con la implementación de los sistemas inteligentes para el transporte. Entonces, muchas ciudades en el país, por ejemplo, ya cuentan con sistemas ITS donde administran el tránsito a través de cámaras y pueden ir programando las fases de los semáforos de tal manera que se disminuyan pues los tiempos de demora en los semáforos. Eso en términos generales es muy importante, sin embargo no tenemos ni siquiera cuánto contaminaron las ciudades antes de la implementación de los ITS, entonces sabemos cuánto abatimos la línea, ¿va? Eso es bien importante, que era algo que comentábamos antes de inicio de la sesión, que la parte de contar con esas líneas bases para poder entonces medir la eficiencia de todas y cada una de las medidas de mitigación que decidamos implementar, pues saber para dónde vamos, si funcionan o no funcionan, y como platicaban en la mesa anterior, por lo que puede funcionar en una región, seguramente en otra no va a funcionar pues ni de chiste. No tenemos que regionalizarnos de una forma tal que dependiendo socialmente donde esté implicado el problema, pues tenerlo que tropicalizar y arreglarlo de una forma muy particular. Por ejemplo, en México, pues ya tenemos una norma de eficiencia, ya me fui sin querer, una norma de eficiencia de tal manera donde establece un grado de cumplimiento para todos los vehículos ligeros nuevos. Nos faltan los de carga, tenemos un problema importante, pero bueno, ya tenemos un primer avance. Sin embargo, no tenemos un indicador que evalúe ese grado de cumplimiento, porque tenemos problemas con las personas que nos deben de información para poder saber qué tanto los vehículos nuevos que están entrando al mercado pues están cumpliendo con la norma. Un indicador umbral nacional, es decir, con respecto a los países de la región para saber qué tanto estamos arriba o abajo, a que los expertos nos han dicho que, bueno, con respecto a Estados Unidos y Canadá, pues estamos muy similares. Otra de las acciones que ya tenemos implementadas en el país y ya tiene bastante tiempo, pues es el programa de transporte limpio, y esta parte que no es más que una capacitación técnica para los operadores de los vehículos pesados, bueno, pues ha demostrado ahorros entre el 9 y 23%. Yo en lo particular creo que es un programa que no debería estar dentro de la Semarnat porque los camiones están en SCT, aunque es un programa vinculado, al final del día quien lo reporta es Semarnat. Pero bueno, independientemente de ese detalle, la cuestión aquí que nos pasa con el transporte limpio es como las dietas, ¿no? Tenemos un rebote, capacitamos a los operadores, nos empiezan a manejar súper bien, tenemos disminuciones en algunas empresas hasta el 40% de emisiones, de consumo de combustible y por lo tanto pues de emisiones, y pues a los 8 días pues manejan exactamente con la misma forma que manejan el pie todo el tiempo. Entonces en ese entendido tenemos que hacer evaluaciones ex post después de la primera fase de la capacitación, porque no siempre somos tan efectivos como lo que estamos midiendo aquí. A nivel SST, bueno, pues la construcción de nueva infraestructura, modernización carretera y construcción de libramientos, pues es un tema donde requiere mucha inversión, pero que sin embargo, bueno, la parte medular aquí es que, por ejemplo, con los arcos, y me refiero a los libramientos urbanos, bypass en inglés, bueno, pues esto que en las ciudades, bueno, pues ayuda muchísimo porque los vehículos pesados ya no pasan por las ciudades, cualquier vehículo de largo itinerario tampoco pasa y eso ayuda a las emisiones en las ciudades. Sin embargo, no lo hemos medido tampoco. Bueno, pero contribuimos a, ¿no? O por lo menos eso decimos. Y que las cuestiones de mejoramiento a la calidad de la superficie de los pavimentos, invertimos muchísimo dinero para tener mejores carreteras y sin embargo tampoco, eso ya lo medimos en la cuestión del estado bueno al estado malo, cuánto es el diferencial por kilómetro de lo que estamos ahorrando de emisiones de CO2, que es algo bien importante y que de alguna forma ya estamos empezando a reportar. Los sistemas de transporte público urbano, y bueno, pues Bernardo, y creo que a lo mejor aquí en el panel expert seguramente saben más que yo de en este caso estamos hablando particularmente del PROTRAM, que es un programa nacional. Yo
al final del día sí tiene un enfoque de cambio climático porque tiende a la cuestión de ahorro de energía en cuestiones del consumo y va tendiente obviamente pues a utilizar modos de transporte de alguna forma más amigables con el medio ambiente. Pero aquí el problema es que no necesariamente es cambio climático, es decir, mitigación de gases de efecto invernadero, sino que tiene un contexto mucho más global. Creo que en mi punto de vista, pues este ProTram tiene un enfoque más sustentable o de sustentabilidad que de cambio climático. Sin embargo, por supuesto que contribuye, entonces bienvenido sea. En cuestiones del programa de modernización del autotransporte de carga y pasaje, bueno, pues aquí tenemos un programa a nivel SST de chatarrización que tiene sus detalles, sí tiene sus detalles en términos de que por lo menos no hemos encontrado cómo hacer que las personas hagan una renovación de sus vehículos viejos y los cambien por un vehículo nuevo que contamina menos, pero tampoco tenemos la certeza que el hecho de que tenga un vehículo que contamina menos significa que lo va a usar más. Todos tenemos un carro nuevo y empezamos a meterle más carga y mucho más viajes. Entonces, en ese entendido, también no tendremos la certeza que efectivamente estamos mitigando. Efectivamente sí, el factor de emisiones es mucho menor, pero a la larga habrá que medir si efectivamente vamos a mitigar. Para eso construimos una línea base. Ese es uno de los trabajos que no sé absolutamente nada en la proyección, pero bueno, la intención es que en este trabajo que nosotros realizamos en el instituto era determinar en todos los corredores de transporte de carga, creo que se alcanza a ver tantito, son las emisiones de CO2 del autotransporte federal y hacer un pronóstico de las emisiones de tal manera que tuviéramos una línea de tendencia con años base, que este fue nuestro año base, y tener un pronóstico 2030, 2020, 2030, 2050, igual como lo tiene el PEC, con la intención de entonces sí decir, vamos a implementar ciertas estrategias de mitigación y poder evaluar cuál me conviene más, ¿no? Para saber en dónde voy a poner los pesos y que efectivamente esos pesos estén apostándole a una disminución muy sustancial de emisiones de gases de efecto invernadero y no echarlos pues a la basura. O estarle pues, picando aquí, picando allá sin tener seguridad que efectivamente vamos a tener una mitigación importante en cuestiones de gases. Y la parte de la participación del ferrocarril, bueno, pues todos sabemos que es importante crecerla, no hemos podido lograr que crezca, sí mueven más carga, por supuesto, pero sigue participando con un 16%. La cuestión aquí es que los conflictos de la última milla que le llaman los operadores ferroviarios no se resuelven, ¿no? Cómo llevo la mercancía a la estación del tren y cómo la recojo, que al final del día a veces me sale mucho más caro porque el del flete me cobra todo el día y no las horas que en realidad lo iba a ocupar la unidad. Entonces, esas cuestiones que hay todavía que arreglar. De ese trabajo que yo les comento, pues hay una serie de indicadores que tienen que ver con las toneladas de CO2 por kilómetro en las carreteras en el país. Tenemos indicadores de gramos de CO2 por vehículo por kilómetro, ya hablando de vehículos reales circulando en las carreteras en el país, de todos los corredores más importantes del país. Y por supuesto, toneladas de CO2 por cada millón de toneladas de carga que se está moviendo en las carreteras. Con eso sí nos podemos mover y ya tenemos por ahí platicado algunos proyectos con Kansas para la intención de identificar cuál va a ser esa mejora. Tenemos NAMAS, estas medidas que ya habían comentado un poquito anteriores, que en realidad son meramente políticas. En el caso de México, estas acciones nacionales apropiadas para mitigación, tenemos 3 actualmente en operación, que ustedes pueden checar en la página de internet de la presentación, pero bueno, tenemos una eficiencia energética, lo del programa de transporte masivo, que es el ProTran que acabamos de platicar, y también, por supuesto, el de modernización, el de chatarrización de los vehículos. En ese entendido, pues tenemos 3 NAMAS ya en operación. Nuestra solución en mucho contexto siempre pensamos pues que tiene que ser apostar hacia un transporte sustentable. La cuestión es que ya sabemos qué hacer. La pregunta del millón es pues ¿por qué no lo hacemos, no? Y el por qué no lo hacemos puede ser cuestiones culturales, puede ser cuestiones de barreras políticas o quizás también tiene que ver en cuestiones de recursos para poder implementar las mejores soluciones cuando al final del día en este tema de mitigación pues ya sabemos más o menos hacia dónde tenemos que ir. En ese sentido, cierro la parte de mitigación y me muevo a la parte de adaptación, que también es un tema que estamos de alguna forma preocupados a nivel SCT, porque pues, ustedes saben que la red de carreteras en el país es muy grande y que todos los fenómenos meteorológicos pues, causan daños bastante significativos en ella, y entonces, puesto que no está adaptada, pues no resiliente, entonces llueve y pasa lo que pasó hace un par de años en Guerrero, donde toda la red se nos va. Aunque a pesar de que no estamos en el top 10 de los países con mayor riesgo climático, pues curiosamente año con año todo nos pega. Entonces no sé si es mala suerte o la estadística del Herman Watch no está tan bien. Pero bueno, al final del día lo importante, independientemente del lugar que estemos calificados, es que tenemos que adaptarnos. Para eso,
estamos trabajando en un proceso de la adaptación de las carreteras con la intención de tanto, voy a ir hablando solamente de los elementos climáticos sobre los que tenemos considerados rápidamente, por ejemplo, el incremento de tormentas, precipitación en términos de interrupción, visibilidad inadecuada de los dispositivos de tránsito, accidentes, inundaciones, deslizamiento y deslaves de material, drenaje de las carreteras es algo bien importante por el cambio del periodo de retorno para que no estén subdiseñadas, de la humedad del suelo para que no haya desprendimientos, taludes, caídos, los incrementos de escombros en la operación de las carreteras. Hablamos de vientos fuertes que ya se presentan en nuestras carreteras, caída de árboles, inestabilidad de vehículos, las erosiones de los taludes, la alta presencia de agua y su acumulamiento, que nos pasa mucho más en las ciudades que en las carreteras, pero sin embargo es un patrón que tenemos que atender. Hay cambios en los patrones superficiales, hay una mayor presencia de agua, nos da una inestabilidad de las estructuras, agua estancada, aumento de caudales, daños causados, erosión en terracerías, etcétera. Bueno, por otro lado, cuando no tenemos agua, también tenemos sequía, y la sequía en términos de los materiales secos para construir carreteras tampoco nos ayuda. Tampoco en términos de impacto ambiental, porque tenemos que regar cuando estamos construyendo las carreteras, porque el polvo pues son partículas suspendidas, la gente se la chuta, los que están trabajando o quienes viven junto al camino, pues en ese contexto también tiene afectaciones a la salud y dices, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Regamos o no regamos? ¿No? Pero también la sequía me da incendios forestales que me repercuten en seguridad en el camino, etcétera, etcétera. Las altas temperaturas, bueno, pues aquí tenemos un problema bien grande porque los pavimentos normalmente en todo el país pues son de asfalto, entonces las cuestiones de los daños en él pues son bien grandes. La parte de la expansión térmica es complicada, entonces implica que voy a tener afectaciones importantes y eso va a tener repercusiones en las mercancías al momento de sus traslados, y eso los tenemos considerados en trabajar en algo que ya está puesto en nuestra Estrategia Nacional de Cambio Climático, que también está puesto en nuestro PEC, que es fortalecer nuestra infraestructura estratégica, en este caso de comunicaciones y transportes, y este es el proyecto que les platico que estamos trabajando, ¿no? Vamos a hacer un manual de adaptación de infraestructura de carreteras, ya lo estamos trabajando, o sea, eso esperamos que a fin de año ya esté listo, y creo que puede ser una herramienta que va a tener mucho aporte, no solo para nuestro país, porque puede ser adoptado incluso para mejorar la normativa técnica de los diferentes países latinoamericanos. Me parece que este es un insumo que puede aportar mucho valor. En este caso, el financiamiento es a través de la Agencia Medio Ambiente alemana, pero bueno, en ese sentido ellos están muy de acuerdo en que se pueda diseminar tanto a nivel nacional a todos los países de Centroamérica, Sudamérica y por supuesto a los estados que integran nuestra República Mexicana. También estamos trabajando en la parte de puertos, porque no nos podemos olvidar, ¿no? Tenemos dos puertos importantes como el de Manzanillo, como el puerto de Veracruz, que por aquí llega todo y que de alguna forma son nichos de mercado importantes, donde el aumento del nivel del mar seguramente podrá tener un impacto, ¿no? No lo sabemos hoy en día porque no lo estamos estudiando, pero estamos en eso. Estamos precisamente haciendo el plan de adaptación del puerto de Manzanillo para identificar a través de la red de estaciones oceanográficas y meteorológicas que tenemos implementadas en el país que administra el IMT, pues ver si está creciendo, cómo las variables climatológicas en los puertos están creciendo para poder hacer pronósticos respecto a esto, sobre el aumento del nivel del mar, cuestiones de niebla, de temperatura, de vientos, de intensidad de tormentas, todas las variables climáticas que me pueden estar afectando los puertos, porque una pérdida de operatividad de mi puerto significa que independientemente que sea negocio, en ese sentido, pues puedo yo tener o no mercancías que entren al país. En ese entendido, pues es infraestructura estratégica que tenemos que proteger y que es vulnerable hoy en día, que sin duda los efectos negativos en términos de operatividad siguen los puertos en términos generales los 365 días del año, por lo menos Manzanillo y Veracruz. Sin embargo, pues creemos que no siempre va a ser así, por lo menos el pronóstico así no lo hace ver, y esperamos ya en un par de meses, porque ya está la versión en borrador, pues contar con ese manual de adaptación del puerto. ¿Qué metodología estamos utilizando? Bueno, pues una metodología un poco basada en riesgo. Nosotros propusimos utilizar algo que ya se estaba haciendo en Australia, un poco el REMIT, la Universidad de REMIT había propuesto una metodología muy similar a la que ustedes ven en términos de establecer el contexto portuario, porque ese se tiene que hacer puerto a puerto, no podemos replicar más que la metodología, el estudio, todo se tiene que hacer por separado, muy, muy, muy puntual, para identificar la vulnerabilidad de todos los elementos del puerto, ¿no? Ya sean escolleras, los canales de navegación, los muelles de atraque, etcétera, todos esos elementos de la infraestructura,
bueno, pues los tenemos que ir viendo, hacer ese análisis de riesgo, identificar la priorización de las acciones y bueno, pues de eso adaptar, porque no podemos hacerlo todo, por más que quisiéramos hacerlo todo, pues no tenemos dinero para pues reconstruir todo un puerto, pero sí, por ejemplo, los puertos futuros que ya están en cartera a nivel SST, al menos ya estamos asegurándonos que ya contemplen variables climáticas, ¿no? En términos de crecimiento del tamaño de la ola, la frecuencia de la ola, etcétera, en ese entendido. Bueno, y ya para concluir, bueno, pues creo que hay muchos retos importantes. El primero de ellos, ya lo había platicado al inicio de la presentación, en términos de las metodologías para hacer la estimación de las emisiones, contar con línea base. Yo sé que muchas de las ciudades en el país tenemos esos inventarios de emisiones, pero hay que asegurarnos que se puedan replicar, que sean medibles, revisables, verificables para podernos comparar y poder entonces sí establecer medidas de mitigación que estén efectivamente mitigando los gases de efecto invernadero y por supuesto la parte de la adaptación, ¿no? Que es algo bastante importante. Con esto concluyo. Espero que rápido, pero haya tratado de abordar más o menos los temas del transporte. Gracias. I wanna wake up in a city.